Piali, neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la octava casilla de la sexta trecena semiquistli. El tonali Chicuey Acatl, 8 Carrizo. ¿A quién tenemos en el numeral 8 como acompañante? Al señor Tlaloc, el señor del rayo, el de la Xucoatl, el que nos da gran fuerza vivificante, gran fuerza vital, porque él es ese líquido celeste que se descarga, que hidrata la tierra, que corre sobre ella, siendo su dualidad Chalchutlicue. Además, Tlaloc es el agua que nos contiene, es el agua en la que se genera la vida, el agua que no tiene forma, el agua que se adapta a las circunstancias, al recipiente que lo contiene. A nivel humano, ser un hijo de Tlaloc significa fluir, tener fuerza celeste, energía tonada en nuestro corazón. ¿Quién acompaña a Tlaloc? Izcuautli, el águila de obsidiana, ese maravilloso ser solar que abre las alas, que remonta las tormentas, que donde pone el ojo, pone la garra. Habla de los guerreros. Y Acatl es un signo también que habla de los guerreros, porque con los carrizos se construían las flechas, y las flechas son el emblema del guerrero. Es más, cuando un guerrero caía en un lugar muy lejano o que era difícil traer su cuerpo a su pueblo, lo que se traía era su flecha, era la representación de ese mismo guerrero. Así que hoy nos toca simbolizar al guerrero, a ese que va con un corazón tonado y un pensamiento florido, luminoso, que no necesita a veces enfrentar la vida con el cuerpo y dejando el tona, sino con la serenidad y la sabiduría que le da el transitar por este espacio-tiempo. Hay un libro muy bonito que se llama El arte de la guerra, y una frase que me gusta dice así: el arte de la guerra, al igual que el agua, no tiene una forma constante. Y así ciertamente nosotros vamos mostrando la grandeza de nuestro ser en cada momento. ¿Quién acompaña como señor de la noche? Xutecutli, el fuego. Así que yo te invito a que hoy prendas un fuego que mire, por ejemplo, este es un palo santo, y bueno, me gusta porque el aroma es muy exquisito, y sabemos que para comunicarnos con los seres sobrenaturales, el humo que sube es el medio que ellos reconocen, porque el aroma y los cantos les gustan. Bueno, pues el señor Xutecutli está hoy acompañándonos como señor de la noche. ¿Y quién es el regente de este signo Acatl? Pues Iztlacoliuqui, ese ser que viene vendado porque nos está invitando a ver hacia adentro, a encontrar esa luz, a encontrar ese guerrero divino que nos habita. Iztlacoliuqui está conectado a Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba. En el mito se cuenta que Tlahuizcalpantecutli osó lanzar una de sus flechas al sol porque no se movía, a nuestro Nahui Olin, y este tomó la flecha y se la devolvió. Fue tan fuerte el impacto que Tlahuizcalpantecutli cayó casi muerto. Al despertar, como estuvo mucho tiempo así en ese espacio de silencio y transformación, dicen que se volvió un ser frío, calculador. Y bueno, pues ese nombre de Tlahuizcalpantecutli ya no iba con él. Así que fue nombrado Iztlacoliuqui. Bueno, yo quiero compartirte algunos poemas en relación a este tonali que alude a los guerreros, que alude a las flechas. Y dice así: el primero se titula La flecha y es de José Emilio Pacheco. No importa que la flecha no alcance el blanco, mejor así. No capturar ninguna presa, no hacerle daño a nadie,
pues lo importante es el vuelo, la trayectoria, el impulso, el tramo de aire recorrido en su ascenso, la oscuridad que desaloja al clavarse vibrante en la extensión de la nada. Que nuestras flechas sean eso, un vuelo del águila de obsidiana que rompa con la oscuridad y se haga la luz. Un verso es una lanza o una flecha en esta vida de luchas. Muchas lanzas o muchas flechas se convierten en poemas. Los hay de amor, de odio, desespero y miedo. También sobre la naturaleza, el mar, el cielo y la tierra. También me encontré un escrito muy bonito que leía yo, que es de Nadine Stair, pero se lo atribuyeron a Jorge Luis Borges y habla precisamente de los guerreros. Pero te lo voy a compartir en la segunda parte de esta lectura de Tonali. Sígueme al siguiente video.